Sí, yo creo que el banderazo pone en el escenario a una oposición que no tenía tanto espacio con el tema de la cuarentena y de la pandemia por sobre todas las cosas. Es verdad de que el banderazo en las distintas ciudades de la Argentina no solamente fue por el tema Vicentín, creo que de alguna manera agrupa muchos temas como la vuelta del populismo, la defensa de la propiedad privada, los anticuarentena, los que se sentían de alguna manera olvidados por las medidas del gobierno, los angustiados, por llamarlo de alguna manera. Vos pensá que el posicionamiento de Alberto Fernández al comienzo, en la reacción cuando comenzó la cuarentena, fue de buscar consensos y respaldo médico. Una vez que tiene esas dos cuestiones en primer plano, no tiene mucha capacidad la oposición de articularse para confrontar, porque las riñas políticas quedaron de lado, se buscaba la cohesión en contra de un enemigo invisible, como lo llamaron en ese momento. Entonces, resaltar este tema, agrupar a la oposición y darle espacio, creo que no es una medida que le viene bien al gobierno, más allá de la repercusión, de si había mucha, poca gente. Me parece que de algún modo se pone en el tapete, en primer plano, a una oposición que no encontraba los temas para confrontar. Sí, sin lugar a dudas, creo que se agrupan todos esos temas en los que se busca la confrontación y por supuesto de que se da espacio a una oposición que por momentos tenía que tener cierta prudencia o paciencia, por llamarlo de alguna manera mejor dicho, en donde tenía que esperar que esto pase. Y sin embargo, todavía no pasó ni la pandemia ni la cuarentena y hoy lograron de alguna manera estar en las calles y tener un impacto importante. Ahora, en momentos de pandemia yo creo que es difícil consolidar oposiciones sostenidas en el tiempo. ¿Por qué? Porque claramente cuando estamos siendo atacados por un virus, como lo colocan todos los oficialismos, sean municipales, provinciales o nacionales, es el caso de Larreta, que hace cierto equilibrio entre confrontar en algunos aspectos y tratar de vincularse con el gobierno nacional y con el gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires para generar consensos y acuerdos. No les queda otra, los une la pandemia más que la filosofía. El odio, no el amor, sino el espanto, dirían. Claro, el amor y el espanto creo que tiene que ver con los une la pandemia más que la ideología. Bueno, Larreta yo creo que hace un fino equilibrio entre entender que la salud está en primer plano, que debe gobernar en consenso con el gobierno nacional y con Axel Kicillof, pero también busca algunos movimientos de contraste, quizá un poco sutiles, pero doy algunos ejemplos. Cuando en las distintas conferencias de prensa dijo, bueno, yo tengo en cuenta la angustia, se lo muestra serio en contra de algunas sonrisas quizás desproporcionadas del presidente, hace su conferencia de prensa posterior a la del trío. Me parece que busca de alguna manera ese espacio donde la realidad es que encontrar el lugar justo es muy complicado. La oposición lo sabe, es tiempo de prudencia y de paciencia. Larreta se está posicionando claramente, yo creo, que en un liderazgo de estos tiempos de pandemia. El lunes escuchando tu análisis recién, muy rico sobre cómo puede pararse la oposición frente a la situación de pandemia, cuarentena y cómo lo descoloca. Es un poco, quería preguntarte cómo ves a la coalición oficialista, porque también es difícil gobernar o acompañar un gobierno si sos hoy un sindicalista, si sos hoy un gobernador del oficialismo, pero que tiene una realidad diferente a la del AMBA, o si estás en un movimiento social. ¿Cómo ves ese conglomerado, esa coalición? Bueno, la coalición es claramente heterogénea, algo que nos vamos a tener que acostumbrar en la Argentina. Es una coalición de distintos frentes que configuraron una estrategia para ganar las elecciones. Ahora esa coalición gobierna y claramente Alberto Fernández es el que la intenta articular. Podemos pensar dos maneras de hacer equilibrio, o quedarse siempre en el centro o oscilando entre las posiciones. Creo que claramente la estrategia o lo que se usó de Vicentín, creo que gira hacia un lado, hablándole también a los propios, en donde cuando se gira hacia un lado, del otro lado, lo que aparece es la confrontación más directa. La reacción del público fue este banderazo, por llamarlo de alguna manera. Entonces,
Alberto tiene una difícil tarea que creo que es la de articular buscando los consensos. Se lo colocó en esa posición al comienzo, en mayo, aquel mayo famoso de la jugada de ajedrez de Cristina Fernández de Kirchner, para que haga eso. Entonces ahora en el gobierno intenta hacerlo tratando de satisfacer por llamarlo, no sé cómo decirlo específicamente, pero satisfaciendo la mayor cantidad de posiciones posibles, haciendo equilibrio y malabares a la vez.